Hay silencios que duelen más que las palabras. Miradas esquivas que cortan como cuchillos. Espacios vacíos en la mesa familiar que nadie menciona pero todos notan. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ese hijo que criaste con tanto amor ahora apenas te dirige la palabra? ¿Por qué cuando te ve, parece que está viendo a un extraño? Este dolor tiene nombre. Es la herida invisible de la parentalidad, el distanciamiento emocional de un hijo adulto. No es un golpe que deja marca. No es una enfermedad que pueda diagnosticarse con análisis. Y sin embargo, late dentro de ti cada vez que suena el teléfono y no es él quien llama, cada vez que organizas una reunión familiar y recibe tu invitación con un veré si puedo. Permíteme contarte la historia de Elena. Durante 30 años, Elena fue primero madre y después persona. Se despertaba pensando en sus hijos, se acostaba repasando mentalmente si había olvidado algo importante para ellos. Postergó sueños, canceló viajes, rechazó ofertas profesionales. Todo por estar presente. Todo por ser la madre perfecta. Hoy, su hijo mayor, Marcos, vive a 30 minutos de su casa. Podrían verse todas las semanas si él quisiera. Pero pasan meses sin un encuentro. Las llamadas son breves, casi telegráficas. Los mensajes, escuetos y prácticos. No hay calidez. No hay interés genuino. Y Elena se pregunta cada día dónde se equivocó. El año pasado estuve hospitalizada una semana, me contó Elena con la voz quebrada. Marcos vino a verme, 20 minutos. Traía el portátil porque tenía una videoconferencia después. Se fue antes de que llegara el médico. ¿Te suena familiar? Si es así, quédate hasta el final. Porque lo que voy a compartir contigo hoy puede transformar no solo tu relación con ese hijo distante, sino la relación más importante de todas, la que tienes contigo mismo. La psicología profunda nos enseña que detrás de cada abandono emocional hay un entramado complejo de expectativas no expresadas, roles asumidos y patrones inconscientes. Estamos ante una paradoja dolorosa. Aquello que dimos con tanto amor ahora parece volverse contra nosotros. El primer paso para comprender este fenómeno es reconocer una verdad incómoda, no es solo sobre ellos. También es sobre nosotros. Imagina esto, has dedicado décadas de tu vida a nutrir, proteger y guiar a otro ser humano. Has sido su red de seguridad, su brújula moral, su refugio emocional. Y un día, sin previo aviso, esa persona actúa como si fueras prescindible. La respuesta natural es el dolor, la confusión y, sobre todo, la pregunta que carcome: ¿por qué? Ricardo, un arquitecto jubilado de 68 años, me describió su experiencia así: mi hija Laura y yo éramos inseparables. La llevaba a todos lados. Construí la casa de mis sueños pensando en que ella y sus futuros hijos tendrían espacio para visitarnos. Ahora viene una vez al año, por Navidad, y se queda en un hotel. Dice que es más cómodo. Más cómodo que la habitación que decoré pensando en ella. Este tipo de distanciamiento no es un fenómeno aislado. Es una epidemia silenciosa que afecta a miles de familias. Y para entenderla, debemos mirar más allá de lo evidente. La psicología moderna nos habla de un concepto fundamental: la simbiosis emocional. Durante los primeros años de vida, es natural que exista una fusión entre madre e hijo. El bebé no distingue dónde termina él y dónde empieza su cuidador. Esta fusión es necesaria para la supervivencia. Pero con el tiempo, debe producirse una separación gradual, una individuación. El niño debe convertirse en una persona distinta, con deseos y necesidades propias. Y aquí es donde muchas relaciones parentales encuentran su primera dificultad. Cuando un padre o una madre ha invertido demasiado de su identidad en su rol parental, cuando ha renunciado a partes esenciales de sí mismo por ser buen padre o ser buena madre, crea sin quererlo una deuda emocional invisible. Te lo he dado todo no es solo una frase. Es una verdad literal para muchos padres. Y sin embargo, esa entrega total contiene una trampa oculta. La psicóloga María Fernández lo explica así: cuando damos desde el vacío, cuando nuestra identidad está completamente absorbida por nuestro papel de padres, estamos, sin saberlo, estableciendo un contrato emocional no escrito. Estamos diciendo: me he anulado por ti, así que ahora tú debes compensarme. Los hijos perciben esta expectativa,
aunque no sea consciente ni explícita. Y a medida que crecen y desarrollan su propia identidad, empiezan a sentir el peso de esa deuda impagable. Carmen, profesora universitaria de 52 años, me compartió su revelación: durante años culpé a mi hijo por su frialdad. Un día, en terapia, me di cuenta de algo que me dejó sin aliento: yo no quería a mi hijo por lo que él era. Lo quería por cómo me hacía sentir a mí. Por el papel que yo desempeñaba en su vida. Y cuando él creció y ya no me necesitaba de la misma manera, me sentí traicionada. Como si me hubiera quitado algo que me pertenecía, mi identidad como madre indispensable. Esta revelación es dolorosa, pero también liberadora. Porque señala el camino hacia la sanación. La frialdad de un hijo adulto puede tener muchas causas. A veces hay heridas específicas, momentos en que como padres fallamos, errores que cometimos. Otras veces hay diferencias fundamentales de valores o personalidad que crean distancia. Pero en muchos casos, lo que subyace es algo más sutil: la sensación de que el amor recibido tenía condiciones invisibles. Pensemos en Ana, contable y madre de 3 hijos. Siempre me enorgullecí de dar a mis hijos todo lo que yo no tuve. Renuncié a mi carrera, a mis amistades, incluso a cuidar mi salud. Lo prioritario eran ellos. Creía que así les enseñaba lo que es el amor incondicional. Pero lo que Ana no veía es que, sin pretenderlo, estaba enseñándoles otra lección: que el amor significa anularse, que querer a alguien es desaparecer como persona. Mi hija mayor, ahora con 36 años, apenas me llama. Cuando le pregunté por qué, su respuesta me dejó helada: mamá, estar contigo me agobia. Siempre te sacrificaste tanto por nosotros que ahora me siento culpable por vivir mi vida. Es como si cada vez que soy feliz, te estuviera traicionando. Este es un patrón recurrente. Los hijos adultos que se distancian emocionalmente de sus padres no siempre lo hacen por falta de amor. A veces lo hacen por autopreservación, porque la intensidad del vínculo amenaza con asfixiar su identidad emergente. Jorge, empresario de 61 años, describe su epifanía: mi hijo me dijo algo que al principio me pareció cruel: papá, tu amor pesa demasiado. Me enfurecí. Después de todo lo que había hecho por él, ¿cómo se atrevía? Pero esa noche, no pude dormir, repasando cada interacción. Y empecé a ver un patrón: cada vez que él compartía un logro, yo encontraba la manera de mencionar cuánto había sacrificado para que él tuviera esas oportunidades. No era consciente, pero estaba convirtiendo mi amor en una carga. La psicología nos enseña que hay 2 tipos fundamentales de cuidado parental: el nutritivo y el instrumental. El cuidado nutritivo alimenta el alma, respeta la individualidad emergente, celebra la diferencia. El cuidado instrumental, aunque viene del amor, está centrado en lo que el padre o madre cree que es mejor para el hijo, sin necesariamente atender a quién es realmente esa persona. Teresa, enfermera y madre soltera, creía estar haciendo lo correcto al planificar minuciosamente la vida de su hija. Le elegí los mejores colegios, las mejores actividades extraescolares, incluso preseleccionaba sus amistades. Cuando cumplió 18 y decidió no ir a la universidad que yo había elegido para ella, me sentí traicionada. Como si hubiera tirado a la basura todo mi esfuerzo. Lo que Teresa no comprendía entonces es que su hija no estaba rechazando su amor. Estaba intentando encontrar su propio camino. Ahora entiendo que cada vez que yo decía, he sacrificado todo por ti, ella escuchaba, me debes tu vida. Esta dinámica se intensifica cuando los padres no han desarrollado una identidad plena fuera de su rol parental. Si tu respuesta a la pregunta ¿quién eres? Comienza y termina con soy madre o soy padre, estás en terreno peligroso. Pedro, profesor jubilado, comparte su experiencia. Cuando mis hijos se fueron de casa, sentí que me habían amputado algo vital. No sabía quién era yo sin ellos. Y sin darme cuenta, empecé a culparlos por mi vacío existencial. Les llamaba constantemente, me ofendía si no venían a verme cada semana, criticaba sus decisiones. Estaba utilizando el vínculo para llenar mi propio vacío. Esta dependencia emocional es tóxica para ambas partes. El padre o madre se siente abandonado, mientras que el hijo se siente asfixiado por expectativas imposibles de cumplir. La psicología profunda nos habla del concepto de individuación,
ese proceso mediante el cual nos convertimos en seres completos, integrados, capaces de relacionarnos desde la plenitud y no desde la carencia. Para muchos padres, especialmente aquellos que han invertido todo su ser en la crianza, la individuación es una asignatura pendiente. Martín, carpintero de 57 años, describe su despertar. Cuando mi hijo dejó de llamarme, caí en una depresión profunda. Mi terapeuta me preguntó, ¿qué hacías antes de ser padre? Me quedé en blanco. No recordaba quién era yo antes. Había borrado completamente al hombre para ser solo el padre de. Y ese fue el inicio de mi transformación. La transformación de Martín comenzó con una pregunta simple pero devastadora: si mi hijo nunca vuelve a demostrarme el amor que espero, ¿puedo ser feliz? Esta es la encrucijada en la que muchos padres de hijos distantes se encuentran. Seguir atados a expectativas que causan sufrimiento o emprender el viaje hacia la libertad interior. Isabel, bibliotecaria de 63 años, me contó cómo fue su proceso. Un día, después de que mi hija cancelara nuestra comida semanal por tercera vez consecutiva, me senté a llorar en un banco del parque. Una señora mayor se acercó, me preguntó qué me pasaba. Le conté. Y su respuesta cambió mi vida. Querida, los hijos son como pájaros. Si los retienes en tu mano, mueren. Si los dejas volar libremente, quizás vuelvan a ti. Esa metáfora poderosa marca el inicio de un nuevo paradigma en la relación con nuestros hijos adultos. No se trata de renunciar al vínculo, sino de transformarlo. De pasar de la dependencia a la interdependencia. Del apego ansioso a la conexión serena. Este camino no es fácil. Requiere valentía. Requiere enfrentarse a verdades incómodas sobre uno mismo. Requiere desaprender patrones arraigados durante décadas. Verónica, psicóloga especializada en relaciones familiares, lo describe así: muchos padres viven en un estado constante de decepción porque están comparando la relación real que tienen con sus hijos adultos con una fantasía idealizada. Esperan una cercanía, una intimidad, una prioridad que quizás nunca existió realmente o que existió en una fase de la vida que ya pasó. Esta comparación constante con un ideal inalcanzable genera un sufrimiento innecesario. La realidad es que las relaciones evolucionan. El amor toma formas diferentes a lo largo del tiempo. Y lo que necesitamos como padres es la flexibilidad para adaptarnos a estas transformaciones. Jaime, médico de 70 años, comparte su experiencia. Durante años, me enfadaba porque mi hijo me llamaba solo para pedirme consejo profesional. Un día, mi terapeuta me hizo ver algo obvio: era su manera de mantener el vínculo, de seguir necesitándome. En lugar de apreciar esa conexión, yo la rechazaba porque no se ajustaba a mi idea de cómo debía ser nuestra relación. Este es un punto crucial. A veces, el distanciamiento que percibimos no es tal. Es simplemente que la relación está tomando una forma que no reconocemos o que no valoramos. Luis, informático de 58 años, describe su revelación: mi hija nunca fue de muchas palabras. De niña era así, de adolescente era así, y ahora, de adulta, sigue siendo así. Sin embargo, yo interpretaba su parquedad como frialdad, como desinterés. Un día, mi esposa me hizo ver algo: María no era fría conmigo. Era así con todo el mundo. Era su personalidad. Yo estaba proyectando en ella mis propias expectativas de cómo debería expresar el afecto. Esta proyección de expectativas es uno de los obstáculos más comunes para sanar la relación con un hijo distante. Esperamos que nos quieran como nosotros quisiéramos ser queridos, sin considerar que cada persona tiene su propio lenguaje emocional. La psicología contemporánea nos habla de los 5 lenguajes del amor: palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y contacto físico. Cada persona tiende a expresar y recibir amor predominantemente a través de uno o dos de estos canales. Luisa, profesora de 62 años, cuenta: yo siempre fui muy física con mis hijos. Abrazos, besos, caricias. Mi hijo mayor, en cambio, desde adolescente rechazaba ese contacto. Lo interpreté como rechazo hacia mí. Años después, comprendí que su forma de demostrar afecto era a través de pequeños actos de servicio: arreglarme el ordenador, llevarme al médico. Estaba demostrando amor todo el tiempo,
pero yo no podía verlo porque no utilizaba mi mismo lenguaje. Esta discrepancia en los lenguajes del amor puede crear la ilusión de un distanciamiento donde realmente hay una conexión, solo que expresada de manera diferente a la que esperamos. Pero, ¿qué ocurre cuando el distanciamiento es real? Cuando hay una frialdad genuina, un alejamiento deliberado, ¿hay esperanza para esas relaciones? La respuesta es compleja y depende de múltiples factores. Pero hay un principio fundamental que puede guiarnos. La única persona que podemos cambiar con certeza somos nosotros mismos. Rosario, jubilada de 72 años, comparte su proceso. Durante años intenté acercarme a mi hija de todas las formas imaginables. Llamadas, mensajes, regalos, visitas sorpresa. Nada funcionaba. Solo conseguía alejarla más. Un día, agotada, decidí probar algo radical, dejar de buscarla. No por despecho, sino por respeto a sus límites. Y algo sorprendente ocurrió. 3 meses después, me llamó ella. La conversación fue breve, pero fue ella quien dio el paso. Comprendí entonces que mi ansiedad por mantener el vínculo estaba ahogando cualquier posibilidad de conexión auténtica. Este es un patrón recurrente. Cuanto más perseguimos a un hijo distante, más se aleja. No por crueldad, sino porque nuestra insistencia confirma sus temores de ser absorbidos, de perder su autonomía. La psicología sistémica nos enseña que en toda relación existe una danza invisible de acercamiento y distanciamiento. Cuando una persona se acerca demasiado, la otra retrocede instintivamente para mantener su espacio personal. Este mecanismo, conocido como homeostasis relacional, es especialmente intenso en las relaciones donde hubo una fusión emocional temprana, como la de padres e hijos. Antonio, abogado de 65 años, describe su descubrimiento: mi hijo Carlos vivía en otra ciudad. Cada vez que venía a visitarnos, yo cancelaba todo, compromisos laborales, reuniones con amigos, todo. Quería aprovechar cada minuto con él. El resultado era que Carlos cada vez espaciaba más sus visitas. Un día, mi terapeuta me sugirió algo contraintuitivo: la próxima vez que viniera, mantener mi agenda habitual. Dale espacio para extrañarte, me dijo. Fue difícil, pero funcionó. Carlos empezó a buscar momentos para estar conmigo, en lugar de sentirse atrapado en mi disponibilidad constante. Esta estrategia de dar espacio, de respetar la autonomía del otro, es fundamental para reconstruir un vínculo dañado. Pero no basta con dar espacio físico. También es necesario dar espacio emocional. Montserrat, psicóloga especializada en terapia familiar, lo explica así: muchos padres, sin darse cuenta, ejercen una presión emocional constante sobre sus hijos adultos. Comentarios aparentemente inocentes como: ¿cuándo me vas a dar nietos?, o «hace mucho que no me llamas», o «no sabes cuánto te echo de menos», pueden crear una carga invisible para el hijo, que se siente responsable de la felicidad de su padre o madre. Esta responsabilización, aunque venga del amor, es una forma sutil de manipulación emocional. Y los hijos adultos, consciente o inconscientemente, suelen responder a ella con mayor distanciamiento. La alternativa es cultivar lo que los psicólogos llaman presencia sin presión: estar disponible sin exigir, ofrecer sin imponer, amar sin condiciones implícitas. Francisco, profesor jubilado de 70 años, comparte cómo aplicó este principio. Durante años, cada conversación con mi hijo terminaba en discusión. Yo criticaba sus decisiones, su estilo de vida, incluso su aspecto. Lo hacía desde el amor, desde la preocupación genuina. Pero el efecto era devastador para nuestra relación. Un día, decidí intentar algo radical: una conversación entera sin dar ni un solo consejo, sin hacer ni un solo comentario crítico. Solo escuchar, mostrar interés genuino, aceptar sus decisiones aunque no las compartiera. La diferencia fue inmediata. Por primera vez en años, mi hijo me habló de cosas importantes para él, sin defensividad. Este tipo de escucha plena, sin juicio, es transformadora. Porque lo que más anhelan los hijos adultos no es un padre o madre que lo apruebe todo, sino uno que los vea realmente, que reconozca su individualidad, que respete su autonomía. Elena, trabajadora social de 59 años, describe su transformación: mi hija vivía en otro país y apenas me llamaba. Cuando lo hacía,
yo llenaba la conversación de quejas sobre mi soledad, mis problemas de salud, mis dificultades económicas. No me daba cuenta, pero estaba utilizando la culpa como pegamento para mantener el vínculo. Mi terapeuta me propuso un experimento: durante un mes, en cada llamada, hablar solo de cosas positivas, mostrarme interesada por su vida sin agobiarla con mis problemas. Fue difícil al principio, pero gradualmente noté un cambio. Mi hija empezó a llamar más a menudo, y nuestras conversaciones se volvieron más relajadas, más auténticas. Este cambio de enfoque, de la carencia a la plenitud, es esencial. Porque los hijos adultos, por mucho que nos quieran, no pueden llenar nuestros vacíos existenciales. Esa es una responsabilidad personal intransferible. Alberto, empresario de 63 años, comparte su proceso. Cuando mis hijos se alejaron, me di cuenta de que había pasado 30 años definiéndome exclusivamente como el padre de. No tenía amigos propios, no tenía aficiones, no tenía una vida interior rica. Y estaba cargando a mis hijos con la responsabilidad de darle sentido a mi existencia. Cuando empecé a desarrollar otros aspectos de mi identidad, a cultivar amistades, a explorar intereses que había abandonado, algo mágico ocurrió: la desesperación por reconectar con mis hijos disminuyó. Y paradójicamente, eso creó el espacio para que la reconexión ocurriera de forma natural, sin presión. Este es un punto crucial. Cuando dejamos de necesitar desesperadamente el amor de nuestros hijos para sentirnos completos, creamos el espacio para que ese amor florezca libremente. La psicología positiva nos habla de la diferencia entre el amor carencial y el amor abundante. El amor carencial proviene de un vacío interior y busca en el otro la solución a nuestra incompletud. El amor abundante surge de un núcleo de plenitud y se ofrece sin expectativas de retorno. Marta, médica de 58 años, describe su despertar: un día comprendí que estaba utilizando la relación con mi hija como termómetro de mi valía personal. Si ella me llamaba, me sentía valiosa. Si no lo hacía, me hundía en la depresión. Era una montaña rusa emocional constante. Necesité terapia para entender que mi valor como persona no depende de la cantidad de atención que recibo de mi hija. Ese fue el inicio de mi liberación. Esta liberación de la necesidad desesperada de validación externa es el primer paso hacia relaciones más sanas y equilibradas. Porque, paradójicamente, cuando dejamos de exigir amor es cuando creamos el espacio para recibirlo. Javier, arquitecto de 67 años, comparte su experiencia: durante años, cada vez que mi hijo me visitaba, yo estaba tenso, hipervigilante, analizando cada gesto, cada palabra, buscando señales de que me quería. Esta ansiedad envenenaba nuestros encuentros. Cuando por fin acepté que no podía controlar sus sentimientos, que tenía que respetar su mundo interior como algo independiente de mí, nuestras reuniones se volvieron mucho más relajadas. Y en esa relajación, empezó a surgir una conexión que antes no existía. Este es el poder paradójico de la aceptación radical. Cuando dejamos de luchar contra lo que es, cuando aceptamos la relación tal como es en este momento, sin tratar de forzarla hacia un ideal, creamos el espacio para que la transformación genuina ocurra. Pero, ¿qué pasa cuando el distanciamiento es consecuencia de heridas específicas, de errores que cometimos como padres? ¿Hay esperanza para esas relaciones? La respuesta es un sí rotundo, con matices importantes. La reconciliación es posible, pero requiere un ingrediente esencial: la responsabilidad. Julia, profesora universitaria de 61 años, comparte su proceso: mi hijo se alejó de mí tras un conflicto grave. Durante años, me justifiqué, minimicé lo ocurrido, culpé a otros. Un día, en terapia, pude ver por fin mi parte de responsabilidad. Le escribí una carta, reconociendo explícitamente el daño que había causado, sin excusas, sin peros. No esperaba respuesta. Para mi sorpresa, me llamó una semana después. La conversación fue difícil, hubo lágrimas, pero fue el inicio de una reconexión que se ha ido fortaleciendo con el tiempo. Este proceso de asumir responsabilidad, lo que los psicólogos llaman reparación relacional, tiene varios componentes clave. Reconocimiento pleno del daño causado, sin minimizarlo ni justificarlo.
Expresión de un arrepentimiento genuino, centrado en el impacto que nuestras acciones tuvieron en el otro, no en nuestras buenas intenciones. Disposición a escuchar el dolor del otro sin defensividad, aunque sea difícil. Compromiso concreto de cambio, demostrado con acciones, no solo con palabras. Respeto por el tiempo que el otro necesite para procesar, sin presionar para una reconciliación inmediata. Carlos, médico de 68 años, describe su experiencia. Durante el divorcio de su madre, dije cosas terribles sobre ella delante de mi hija. Estaba cegado por el dolor y el rencor. Mi hija, entonces adolescente, se alejó de mí. Durante años intenté reconectar, sin éxito. Un día, mi terapeuta me ayudó a entender el daño profundo que había causado. Le escribí a mi hija asumiendo completamente mi responsabilidad, sin esperar nada a cambio. Pasaron 6 meses hasta que respondió. Ha sido un camino lento, con avances y retrocesos, pero hoy tenemos una relación nueva, diferente a la que teníamos antes, pero genuina y valiosa. Esta disponibilidad para construir una relación nueva, sin tratar de recuperar exactamente lo que se perdió, es esencial. Porque las relaciones, como las personas, evolucionan. Y a veces, el distanciamiento es necesario para que puedan hacer una conexión más auténtica, basada en quienes somos ahora, no en quienes fuimos. Laura, abogada de 60 años, comparte su descubrimiento. Durante años me obsesioné con recuperar la relación de antes con mi hijo. Un día comprendí que esa relación pertenecía al pasado. Él ya no era ese niño que corría a mis brazos. Era un hombre con su propia vida, sus propias prioridades. Cuando acepté eso, pude empezar a conocer a este nuevo ser, sin la carga de expectativas basadas en nuestro pasado compartido. Y descubrí que me gustaba esta persona, más allá del vínculo biológico. Este es un punto vital. A veces, parte del proceso de reconexión implica conocer a nuestros hijos de nuevo, como si fuera la primera vez. Verlos no a través del filtro de nuestras memorias, expectativas o proyecciones, sino como los adultos autónomos en que se han convertido. Raquel, editora de 59 años, describe su proceso. Mi hija y yo estuvimos distanciadas durante años. Cuando iniciamos la reconexión, me di cuenta de que estaba tratando de retomar la relación desde la dinámica antigua, donde yo era la que aconsejaba y ella la que escuchaba. Pero ella ya no necesitaba mis consejos. Necesitaba ser vista y respetada como la adulta que era. Cuando empecé a relacionarme con ella de adulto a adulto, de igual a igual, todo cambió. Este reajuste de la dinámica relacional, pasando de la verticalidad padre-hijo a la horizontalidad adulto-adulto, es uno de los retos más difíciles pero también más necesarios para sanar las relaciones familiares fracturadas. Miguel, ingeniero de 64 años, comparte su experiencia. Mi hijo siempre había sido el rebelde, el que cuestionaba todo. Durante su adolescencia, esto generó muchos conflictos. Cuando se independizó, prácticamente cortó la comunicación. Años después, cuando retomamos el contacto, me di cuenta de algo asombroso. Los rasgos que tanto me habían molestado en él, su cuestionamiento constante, su independencia feroz, eran precisamente los que le habían permitido triunfar en su carrera. Lo que yo veía como defectos eran, en realidad, sus mayores fortalezas. Cuando pude reconocer y valorar eso, nuestra relación dio un giro completo. Este reconocimiento de las fortalezas únicas del otro, especialmente aquellas que nos resultaban difíciles de aceptar, es parte fundamental del proceso de reconexión auténtica. Pero, ¿qué ocurre cuando, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, la reconexión no se produce? ¿Cuando el otro no responde a nuestros intentos sinceros de reparación? Esta es quizás la pregunta más difícil. Y la respuesta requiere una verdad incómoda. A veces, la mayor muestra de amor hacia un hijo adulto es respetar su decisión de mantener distancia. Alicia, profesora de 66 años, comparte su proceso. Mi hijo cortó la relación conmigo hace 6 años. He intentado todo, cartas, llamadas, mediación familiar. Nada ha funcionado. Un día, mi terapeuta me planteó una pregunta difícil. ¿Y si la forma más elevada de amor en este momento es respetar su decisión? Fue duro de aceptar, pero también liberador. Sigo enviándole una postal en su cumpleaños, sin expectativas de respuesta. Es mi forma de decirle, sigo aquí,
Te quiero, respeto tu espacio. Y he aprendido a encontrar paz en esa forma de amor, aunque no sea la que yo habría elegido. Esta aceptación radical de lo que es, sin resignación amarga pero también sin expectativas forzadas, es quizás el mayor desafío espiritual que enfrentan los padres de hijos distanciados. Y también la puerta hacia una forma de serenidad que no depende de circunstancias externas. Santiago, empresario de 70 años, describe su transformación. Cuando mi hija dejó de hablarme, caí en una depresión profunda. Mi identidad estaba tan ligada a ser el padre de, que sin ese rol me sentía inexistente. Mi terapeuta me guió en un proceso doloroso pero necesario, reconstruir mi sentido de valor desde dentro, no desde lo que otros, incluida mi hija, opinaran sobre mí. Paradójicamente, cuando dejé de necesitar desesperadamente su amor para sentirme valioso, encontré una paz que no había conocido antes. Esta es la alquimia interior de la que nos habla la psicología profunda, la transformación del plomo del sufrimiento en el oro de la sabiduría. No a través de fórmulas mágicas, sino a través del trabajo arduo y honesto de mirar hacia adentro, de hacernos las preguntas difíciles, de asumir responsabilidad por nuestra parte en las dinámicas familiares. Este proceso de crecimiento interior es, en última instancia, el regalo más valioso que podemos ofrecernos a nosotros mismos y, por extensión, a nuestros hijos. Y por eso, este camino interior es el que más promete. No solo para recuperar la relación con tu hijo, sino para recuperarte a ti mismo. Piensa en Mariana, profesora de secundaria de 59 años. Durante 2 décadas, su vida había girado exclusivamente en torno a sus 3 hijos. Cuando el último se fue de casa, su hijo mayor ya llevaba años mostrando una frialdad creciente. Las visitas eran escasas, las llamadas breves, las conversaciones superficiales. Sentía que me estaba muriendo por dentro, me confesó Mariana. Era como si me hubieran arrancado una parte del alma. Lo peor era que mi hijo no parecía afectado en absoluto por mi sufrimiento. Seguía con su vida como si yo apenas existiera. La crisis llegó cuando Mariana cayó enferma. Una neumonía severa la mantuvo hospitalizada durante 2 semanas. Su hijo mayor, Alejandro, apenas se interesó por su estado. Ese fue mi punto de quiebre, recuerda Mariana. Estando en esa cama de hospital, con tubos conectados a mis brazos, me hice la pregunta que cambiaría todo. ¿Quién era yo antes de ser madre? ¿Qué soñaba? ¿Qué me apasionaba? Y me di cuenta de que no tenía respuesta. Me había borrado a mí misma por completo. Este es un momento crucial en la vida de muchos padres. La dolorosa constatación de que, en el proceso de criar a otros, hemos perdido partes esenciales de nosotros mismos. Y que esa pérdida no solo nos empobrece a nosotros, sino que carga a nuestros hijos con una responsabilidad imposible, la de darnos sentido, propósito e identidad. Lo que Mariana descubrió en ese hospital no era solo una crisis de relación con su hijo. Era una crisis de relación consigo misma. Cuando salí del hospital, tomé una decisión, explica. En lugar de seguir obsesionada con por qué mi hijo no me quería lo suficiente, decidí empezar a quererme yo lo suficiente. Retomé la pintura, que había abandonado al tener hijos. Me apunté a un viaje grupal que siempre había querido hacer. Empecé a cultivar amistades propias, no solo con otras madres a través de mis hijos. Este giro hacia el interior, hacia la reconstrucción de una identidad propia más allá del rol de madre o padre, es el punto de inflexión en muchas historias de sanación. Porque lo que muchos padres descubren es una verdad paradójica: cuanto menos dependes emocionalmente de tus hijos, mejores son las posibilidades de una conexión genuina. Roberto, empresario de 62 años, lo describe así: durante años, cada vez que mi hija no respondía a mis llamadas, entraba en un estado de angustia profunda. No podía dormir, no podía concentrarme en el trabajo, no disfrutaba de nada. Mi terapeuta me ayudó a ver que estaba utilizando a mi hija como regulador emocional. Su atención me elevaba, su distancia me hundía. Era una forma de adicción emocional. Y ella lo sentía, lo que generaba más distancia. Esta adicción emocional es común entre padres de hijos adultos distanciados. Y como toda adicción, crea un círculo vicioso: cuanto más dependes de algo, o alguien, para sentirte bien, menos capaz eres de encontrar bienestar por ti mismo.
Y cuanto peor te sientes cuando lo pierdes, más desesperadamente lo buscas, creando dinámicas que acaban por destruir precisamente lo que intentas preservar. Carmen, psicóloga especializada en relaciones familiares, lo explica así. Paradójicamente, una de las cosas que más aleja a los hijos adultos es sentir que sus padres dependen emocionalmente de ellos. Esta inversión de roles, donde el padre o madre busca en el hijo la validación, seguridad o sentido que debería encontrar en sí mismo, crea una presión implícita que muchos hijos adultos resuelven alejándose. ¿Cómo romper este círculo vicioso? La respuesta comienza con una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué necesidades emocionales estás intentando satisfacer a través de tu hijo? Para muchos padres, la respuesta incluye cosas como validación, propósito, compañía, sensación de ser útil o necesario, continuidad de la propia identidad. Todas necesidades humanas legítimas, pero que no pueden depender exclusivamente de una sola relación, especialmente una tan compleja como la paterno-filial. Pablo, abogado de 65 años, comparte su proceso. Me di cuenta de que estaba utilizando la atención de mi hijo como prueba de que había sido un buen padre. Si él me llamaba, me visitaba, compartía sus problemas conmigo, significaba que había hecho las cosas bien. Si se distanciaba, era evidencia de mi fracaso. Era una visión completamente egocéntrica. No estaba viendo a mi hijo como una persona separada de mí, con sus propias necesidades y procesos. Lo estaba usando como espejo para mi propia validación. Esta revelación, que a menudo buscamos en nuestros hijos no solo amor, sino pruebas de nuestra propia valía, es dolorosa pero liberadora. Porque nos muestra que gran parte del camino de sanación no implica cambiar al otro, sino cambiarnos a nosotros mismos. Francisca, médica de 61 años, describe su transformación. Cada vez que mi hija no respondía a mis mensajes, yo lo interpretaba como no me quiere lo suficiente. Un día, en terapia, pude ver algo diferente, que yo no me quería lo suficiente. Estaba utilizando la atención de mi hija como sustituto del amor propio que me faltaba. Cuando empecé a desarrollar una relación más compasiva conmigo misma, dejé de exigirle a ella que llenara ese vacío. Y, sorprendentemente, nuestra comunicación empezó a fluir mejor. Este es un punto crucial. Muchas veces, lo que interpretamos como mi hijo no me quiere lo suficiente es en realidad un reflejo de nuestro propio déficit de amor propio. Y la solución no es conseguir más amor externo, sino cultivar esa relación fundamental y primaria con uno mismo. Javier, ingeniero jubilado de 69 años, comparte su experiencia. Durante años me quejé de que mi hijo no valoraba mis consejos, mi experiencia, todo lo que yo podía aportarle. Sentía que me estaba desperdiciando. En terapia, descubrí algo incómodo. Estaba tan centrado en lo que yo quería darle que nunca me había preguntado qué necesitaba él realmente de mí. Cuando empecé a escuchar de verdad, sin la agenda oculta de querer sentirme útil o sabio, nuestra relación comenzó a transformarse. Esta capacidad de ver al otro como realmente es, no como extensión o reflejo de uno mismo, es una de las señales más claras de madurez emocional. Y, paradójicamente, uno de los regalos más valiosos que podemos ofrecer a nuestros hijos adultos. Clara, profesora universitaria de 58 años, lo expresa así: mi hija mayor siempre había sido muy diferente a mí. Mientras yo soy analítica y reservada, ella es emocional y expresiva. Durante años, esta diferencia generó tensiones. Yo interpretaba su expresividad como impulsividad, ella veía mi reserva como frialdad. El punto de inflexión llegó cuando pude aceptar plenamente que no tenía que entenderla para quererla, ni ella tenía que ser como yo para ser válida. Cuando le di permiso para ser completamente ella misma, sin mis proyecciones o expectativas, algo se liberó en nuestra relación. Esta liberación de expectativas, dejar que el otro sea quien es, sin la presión de cumplir con nuestra idea de cómo debería ser, es transformadora. Porque lo que más anhela el espíritu humano no es ser amado por lo que hace, sino por lo que es. Ernesto, arquitecto de 64 años, describe su descubrimiento: mi hijo menor siempre había sido el diferente de la familia. Sus elecciones de vida, sus valores, su forma de relacionarse, todo era distinto a lo que yo esperaba. Durante años, esta diferencia creó un abismo entre nosotros. Yo intentaba arreglarlo. Él se alejaba más.
Un día comprendí que no necesitaba arreglo. Simplemente era distinto. Cuando dejé de intentar cambiarlo y empecé a conocerlo realmente, descubrí a una persona extraordinaria que había estado frente a mí todo el tiempo, invisible bajo mis expectativas. Este es otro punto crucial. A veces, lo que más aleja a un hijo adulto no es la falta de amor, sino la sensación de no ser visto realmente, de ser querido no por quien es sino por quien sus padres esperan que sea. Pilar, enfermera de 60 años, comparte su proceso. Mi hija tiene una carrera artística que yo nunca entendí. Durante años, cada conversación derivaba en mi preocupación por su estabilidad económica, por su futuro. No me daba cuenta, pero estaba comunicando constantemente que no confiaba en sus elecciones. Un día, ella me lo dijo claramente: «Mamá, no necesito que entiendas mi trabajo, solo que confíes en que sé lo que hago». Fue duro de escuchar, pero necesario. Empecé a preguntar sobre su trabajo desde la curiosidad genuina, no desde la preocupación. Y descubrí un mundo fascinante que antes no podía ver por mi propio miedo. Esta transición, del miedo a la curiosidad, de la preocupación al interés genuino, marca un antes y un después en muchas relaciones entre padres e hijos adultos. Porque la auténtica conexión solo puede florecer en un espacio libre de juicio, donde ambas partes pueden mostrarse vulnerables y auténticas. Tomás, médico de 67 años, describe su revelación: «Mi relación con mis hijos siempre había sido cordial pero superficial. Hablábamos de trabajo, de noticias, de logros, pero nunca de sentimientos, de dudas, de miedos. Un día, tras una crisis personal, me atreví a mostrarme vulnerable ante mi hijo mayor. Le conté mis inseguridades, mis errores, mis arrepentimientos. Para mi sorpresa, no me juzgó. Al contrario, esa conversación abrió una puerta a un nivel de intimidad que nunca habíamos tenido. No me quería menos por ser imperfecto. Me quería más por ser auténtico». Esta autenticidad, la voluntad de mostrarnos tal como somos, con nuestras fortalezas y debilidades, es quizás el puente más sólido hacia la reconexión con un hijo distante. No porque garantice una respuesta positiva inmediata, sino porque rompe con patrones de comunicación superficial que han mantenido la relación estancada. Elena, traductora de 63 años, comparte su transformación. «Durante años, cuando mi hijo me llamaba, yo disimulaba si estaba triste o preocupada. Quería parecer siempre fuerte, serena, como si nada me afectara. Un día, respondí a su llamada mientras estaba llorando por la muerte de una amiga. Mi primer impulso fue disimular, como siempre. Pero algo me hizo cambiar de idea. Le dije la verdad, estaba destrozada. Para mi sorpresa, esa honestidad generó una conversación profunda. Me dijo que siempre había sentido que yo mantenía una fachada con él, que eso le hacía sentir que no confiaba en su capacidad para acompañarme emocionalmente. Ese día, nuestra relación cambió. Esta disposición a mostrarnos vulnerables tiene un poder transformador porque comunica un mensaje profundo: te veo como un igual, no como un niño del que debo protegerme o al que debo impresionar. Es un reconocimiento implícito de la adultez del otro, de su capacidad para relacionarse con nosotros en toda nuestra complejidad humana. Sin embargo, es importante matizar: vulnerabilidad no es lo mismo que dependencia emocional. No se trata de cargar al hijo con nuestros problemas, sino de permitirle conocernos como seres humanos completos, con luces y sombras. Carlos, profesor de 66 años, hace esta distinción clave: hubo un tiempo en que usaba a mi hija como terapeuta, llamándola cada vez que tenía un problema, buscando su consuelo o soluciones. Eso la alejó. Más tarde, aprendí la diferencia entre compartir mi vida con ella, lo bueno y lo malo, y convertirla en mi soporte emocional. Ahora puedo contarle mis dificultades, pero desde un lugar de autosuficiencia adulta, no de necesidad infantil. Y eso ha hecho toda la diferencia. Esta distinción entre compartir y descargar es fundamental. Los hijos adultos quieren conocer a sus padres como personas reales, pero no sentirse responsables de su bienestar emocional. Quieren una relación, no una carga. Ana, psicóloga de 57 años, describe un principio clave para relaciones paternofiliales sanas en la edad adulta. La mejor analogía que he encontrado es la de la órbita planetaria.
Para que dos planetas puedan mantenerse en relación estable, cada uno debe tener su propio centro de gravedad, su propia masa y autonomía. Si uno depende gravitacionalmente del otro, no hay órbita, hay caída. Lo mismo ocurre en las relaciones. La interdependencia sana solo es posible entre dos seres que son completos en sí mismos. Esta metáfora de los planetas ilustra perfectamente la dinámica a la que aspiran las relaciones familiares maduras, una danza de acercamiento y distancia, de conexión y autonomía, donde cada parte mantiene su integridad mientras permanece en relación con el otro. Jorge, empresario de 64 años, describe su proceso. Durante años, mi idea de una buena relación con mi hijo era hablar a diario, compartirlo todo, estar constantemente conectados. Me sentía rechazado cuando él establecía límites. Con el tiempo, comprendí que estaba confundiendo cantidad con calidad. Ahora hablamos menos frecuentemente, pero nuestras conversaciones son más significativas. Respeto su espacio, él respeta el mío. Y paradójicamente, esta distancia ha creado más cercanía emocional. Esta es otra paradoja importante. A veces, para estar verdaderamente cerca, necesitamos dar espacio. Necesitamos permitir que el otro determine el ritmo y la naturaleza de la conexión, sin imposiciones basadas en nuestras propias necesidades o expectativas. Luisa, profesora de 60 años, describe su descubrimiento: mi hija vive en otra ciudad. Durante años, me sentí abandonada porque no me llamaba lo suficiente. Un día, me di cuenta de que nunca le había preguntado qué tipo de relación quería tener conmigo como adulta. Estaba asumiendo que debía ser como yo deseaba. Cuando tuvimos esa conversación abierta, sin reproches, descubrí que ella valoraba mucho nuestra conexión, pero necesitaba que fuera en sus términos, respetando su autonomía. Ahora tenemos un equilibrio que funciona para ambas. Esta negociación explícita de los términos de la relación, frecuencia de contacto, temas de conversación, límites, expectativas mutuas, es algo que rara vez ocurre en las familias. Asumimos que sabemos cómo debe ser una relación padre-hijo, sin considerar que cada diada es única y debe encontrar su propio equilibrio. Ramón, abogado de 67 años, comparte su proceso. Cuando mis hijos se distanciaron, mi reacción inicial fue culparlos, etiquetar su comportamiento como ingratitud. No veía mi parte en la ecuación. El punto de inflexión llegó cuando un terapeuta me preguntó: ¿qué necesitarían tus hijos de ti, ahora mismo, para sentirse más cómodos en la relación? Nunca me había planteado esa pregunta. Siempre había pensado en lo que yo necesitaba de ellos, no al revés. Este cambio de perspectiva, de qué necesito yo a qué necesita el otro, es transformador. Porque en las relaciones, como en la física, toda acción genera una reacción. Cuando cambiamos nuestra forma de relacionarnos, creamos el espacio para que el otro responda de manera diferente. Marina, psicóloga de 58 años, lo explica así: en terapia familiar, hablamos del principio de complementariedad. Si en una interacción, una persona ocupa el rol de perseguidor, la otra naturalmente adopta el de distanciador. Si el padre está constantemente llamando, preguntando, insistiendo, el hijo tenderá a alejarse para mantener su espacio. Si queremos romper este patrón, alguien debe cambiar su posición. Y el único comportamiento que podemos cambiar con certeza es el nuestro propio. Este principio explica por qué, en muchos casos, reducir la presión es la estrategia más efectiva para facilitar un acercamiento. No porque dejemos de interesarnos, sino porque creamos un espacio donde el otro puede acercarse libremente, sin sentirse asfixiado o perseguido. Gabriel, profesor universitario de 71 años, comparte su experiencia. Durante años, tras el divorcio, mi relación con mi hijo mayor fue tensa. Yo intentaba compensar mi ausencia física con una presencia emocional intensa, llamándolo constantemente, preguntando por todo. Él respondía con monosílabos, espaciando cada vez más nuestros encuentros. Un terapeuta me sugirió algo contraintuitivo: da un paso atrás. No por desinterés, sino por respeto. Fue difícil, pero efectivo. Cuando dejé de perseguirlo, él empezó a buscarme. Esta estrategia de dar un paso atrás no implica abandono o indiferencia. Es, más bien, una forma de comunicar: respeto tu espacio, confío en tu proceso,
Estoy aquí cuando me necesites, pero no voy a imponerme. Este mensaje, expresado más con acciones que con palabras, suele tener un efecto poderoso en relaciones previamente tensas. Pero, ¿qué ocurre cuando este distanciamiento parece permanente? Cuando, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, el hijo adulto mantiene una postura de alejamiento consciente y sostenido. Esta es quizás la pregunta más dolorosa. Y la respuesta requiere un nivel de madurez emocional y espiritual que no todos están preparados para asumir. Marcela, escritora de 69 años, comparte su proceso. Mi hijo cortó contacto conmigo hace 5 años. Durante los primeros 2, viví en un estado de desesperación constante. Llamadas, correos, visitas sorpresa, intento de mediación a través de terceros, nada funcionó. Solo aumentó su resistencia. Un día, tras una sesión particularmente intensa de terapia, comprendí algo fundamental: su distanciamiento era un límite que yo debía respetar. No porque fuera justo, no porque no doliera, sino porque era su decisión como adulto. Y si realmente lo amaba, tenía que honrar esa decisión, aunque me destrozara por dentro. Este es quizás el acto de amor más difícil hacia un hijo adulto: respetar su decisión de distanciarse. No desde la rabia o el despecho, sino desde la aceptación genuina de su autonomía. Roberto, médico de 66 años, describe su transformación. Cuando mi hija dejó de hablarme, sentí que había fracasado como padre. Esa sensación de fracaso me hundió en la depresión. Con el tiempo, a través de la terapia, pude llegar a una comprensión más madura. Mi valía como padre no se define por la respuesta actual de mi hija adulta. Hice lo que pude con los recursos emocionales y psicológicos que tenía en aquel momento. ¿Cometí errores? Sí. Pero eso no invalida todo lo bueno que también hubo. Y aunque ella no esté lista para reconocerlo ahora, esa historia compartida existió y tuvo valor. Esta capacidad de sostener dos verdades aparentemente contradictorias, el dolor por la distancia y la aceptación de la realidad presente, es una señal de madurez emocional. No se trata de negar el sufrimiento, sino de integrarlo en una comprensión más amplia y compasiva de la condición humana. Carmen, jueza jubilada de 72 años, comparte su descubrimiento. Cuando mi hijo cortó el contacto, pasé por todas las fases del duelo: negación, ira, negociación, depresión. Finalmente, llegué a una forma de aceptación que no es resignación pasiva, sino una postura activa frente a la vida. Aprendí que hay muchas formas de amar. Una de ellas es mantener la puerta abierta sin expectativas ni condiciones. Esta puerta abierta, esa disponibilidad interior para la reconexión, si algún día llega, sin que la vida presente dependa de ello, es una metáfora poderosa para la relación madura con hijos distanciados. Miguel, ingeniero de 63 años, lo describe así: mi hija y yo estuvimos distanciados durante 7 años. Durante ese tiempo, mantuve una práctica personal. Cada noche, antes de dormir, le enviaba mentalmente pensamientos de amor y buenos deseos. No esperaba nada a cambio. Era mi forma de mantener vivo el vínculo, independientemente de la distancia física o emocional. Cuando finalmente volvimos a conectar, sentí que ese hilo invisible nunca se había roto del todo. Esta práctica de amor incondicional, amar sin esperar nada a cambio, bendecir sin buscar reconocimiento, mantener el corazón abierto sin garantía de retorno, es quizás la lección espiritual más profunda que nos ofrece la experiencia del distanciamiento de un hijo adulto. Francisco, profesor universitario de 68 años, comparte su comprensión. Tras años de distanciamiento con mi hija, llegué a una conclusión que cambió mi perspectiva: el amor verdadero no posee. No controla. No exige. El amor verdadero ve al otro en su totalidad, respeta su camino único y desea su mayor bien, aunque ese bien no nos incluya. Cuando pude amar así a mi hija, sin condiciones, sin expectativas, sin manipulación emocional, algo cambió en mí. Ya no esperaba que ella llenara mis vacíos o validara mis elecciones. Y paradójicamente, fue ese cambio interior mío lo que eventualmente facilitó una reconexión. Esta transformación, del amor posesivo al amor liberador, marca el punto culminante en el viaje emocional de muchos padres de hijos distanciados. No es un camino fácil ni rápido.
Requiere enfrentar verdades dolorosas sobre uno mismo, desmantelar capas de expectativas acumuladas durante décadas, y cultivar una relación consigo mismo basada en la autosuficiencia emocional y la compasión radical. Pero los frutos de este viaje interior son incalculables. Porque lo que descubren muchos padres en el proceso no es solo una forma más madura de relacionarse con sus hijos, sino una forma más plena de habitar su propia vida. Marta, empresaria de 65 años, lo resume así: el distanciamiento de mi hijo fue el dolor más grande de mi vida. Pero también mi maestro más profundo. Me enseñó a encontrarme a mí misma más allá de mi papel de madre. A construir una vida plena independientemente de sus decisiones. A amar sin apegos ni expectativas. Hoy, nuestra relación es diferente. No es la cercanía que yo había imaginado, pero es auténtica, basada en el respeto mutuo y la aceptación de quienes somos ahora, no de quienes fuimos o deberíamos ser. Y por eso, es infinitamente más valiosa de lo que nunca podría haber sido sin ese doloroso proceso de separación y reencuentro. Este es, quizás, el mensaje más esperanzador para todos los que atraviesan el dolor del distanciamiento de un hijo adulto. Ese vacío que hoy parece insoportable puede convertirse, con el tiempo y el trabajo interior adecuado, en el espacio donde florezca una forma más plena de existencia. No a pesar del dolor, sino a través de él. Como dijo una vez un sabio, la herida es el lugar por donde entra la luz. Y quizás no haya herida más transformadora que la que nos empuja a redescubrirnos, a reclamarnos a nosotros mismos, a aprender a estar completos sin depender de que otros llenen nuestros vacíos. Este es el viaje al que te invito hoy. No es un camino fácil. Requerirá valor para mirar verdades incómodas, disposición para cuestionar creencias arraigadas y paciencia para construir, paso a paso, una nueva forma de relacionarte contigo mismo y, por extensión, con ese hijo que hoy parece tan lejano. Pero te prometo esto: cada paso en este camino, por doloroso que sea, te acercará a una versión más libre, más plena y más auténtica de ti mismo. Una versión que ya no depende de validación externa para sentirse valiosa. Una versión que puede amar sin poseer, cuidar sin controlar, estar presente sin invadir. Y es precisamente esa versión de ti, completa en sí misma, serena en su autosuficiencia, generosa desde su abundancia interior, la que tiene mayores posibilidades de reconstruir un puente hacia ese hijo que hoy parece inalcanzable. Pero incluso si ese puente nunca se materializa, porque hay circunstancias que escapan a nuestro control, y caminos que solo pertenecen a quienes los recorren, habrás ganado algo quizá más valioso: la capacidad de vivir en paz y plenitud, independientemente de las decisiones de otros. La libertad interior que nace cuando dejamos de condicionar nuestra felicidad a factores externos que no podemos controlar. Este es el regalo inesperado que esconde la dolorosa experiencia del distanciamiento, la oportunidad de encontrarte a ti mismo, quizás por primera vez, más allá de los roles que has desempeñado, las expectativas que has cargado y las identidades que has asumido a lo largo de tu vida. Es un viaje que comienza con una pregunta simple pero profunda: ¿quién soy yo más allá de ser madre o padre? ¿Qué me da sentido, propósito, alegría, independientemente de cómo respondan mis hijos? La respuesta a esta pregunta no llegará de inmediato. Se irá revelando gradualmente, a medida que te permitas explorar intereses olvidados, recuperar sueños postergados, cultivar relaciones que nutran tu espíritu, y construir una rutina diaria que honre tu valor intrínseco como ser humano, no solo como progenitor. Y a medida que esta nueva identidad, más completa, más integrada, más auténtica, vaya emergiendo, algo sorprendente ocurrirá. La desesperación por recuperar la relación con tu hijo irá cediendo espacio a una forma de amor más serena y desapegada. Un amor que no necesita poseer para sentirse válido. Un amor que puede bendecir sin recibir nada a cambio. Un amor que respeta profundamente la autonomía del otro, incluso cuando sus decisiones nos duelen. Este es el punto de llegada de tu viaje, no la ausencia de dolor, sino su transformación en sabiduría. No la eliminación del anhelo, sino su sublimación en un amor más elevado. No el olvido de lo perdido, sino la integración de esa pérdida en una historia personal más amplia y significativa. No puedo prometerte que este camino traerá de vuelta a tu hijo. Hay factores en su vida, en su historia, en su proceso personal, que escapan por completo a tu control.
Pero si puedo prometerte esto, si recorres este sendero con honestidad y perseverancia, encontrarás algo quizás más valioso, la capacidad de estar en paz independientemente de circunstancias externas. La libertad interior que nace cuando dejamos de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Y tal vez, solo tal vez, esta transformación interior tuya cree el espacio para que también ocurra una transformación en la relación con tu hijo. No porque la hayas forzado, manipulado o perseguido, sino precisamente porque la has liberado de expectativas y condiciones. Porque hay una verdad profunda que muchos padres descubren en este proceso: cuando dejamos de necesitar desesperadamente a nuestros hijos para sentirnos completos, creamos el espacio para una conexión más auténtica y equilibrada. No es una garantía, pero sí una posibilidad. Una posibilidad que nace no de técnicas de comunicación o estrategias de persuasión, sino de esa alquimia interior que transforma el plomo del sufrimiento en el oro de la sabiduría. Este es el único camino que promete, si no la reconexión externa que anhelas, al menos la reconexión interna que necesitas. Y, en última instancia, es esa reconexión contigo mismo la que determinará la calidad de todas tus relaciones, incluida la que tienes con ese hijo que hoy parece tan lejano. Así que te invito a dar el primer paso en este viaje. No será un camino rápido ni fácil. Habrá momentos de confusión, de duda, de aparentes retrocesos. Pero también habrá descubrimientos sorprendentes, revelaciones liberadoras, y esa forma especial de alegría que nace cuando recuperamos partes de nosotros mismos que creíamos perdidas para siempre. Y en este proceso, estarás encarnando quizás la enseñanza más valiosa que puedes ofrecer a tus hijos, aunque ahora no puedan verla, que el amor verdadero no crea dependencia, sino libertad. Que la verdadera fuerza no está en aferrarse, sino en soltar. Que el mayor acto de amor hacia otro ser humano es, a veces, permitirle seguir su propio camino, mientras nosotros seguimos el nuestro, con dignidad y entereza. Este es tu legado real. No lo que puedas dejar en testamento, sino lo que modelas con tu forma de vivir. No lo que dices, sino lo que encarnas. No tus palabras, sino tu transformación personal. Y quién sabe, tal vez un día, cuando menos lo esperes, recibas esa llamada, ese mensaje, esa visita que hoy parece tan improbable. No porque hayas hecho todo bien, sino porque habrás creado el espacio para que ocurra lo inesperado. Y si ese día llega, podrás recibir a tu hijo no desde la carencia desesperada, sino desde la plenitud serena. No como alguien hambriento de reconocimiento, sino como alguien que puede ofrecer presencia genuina sin necesidad de reciprocidad inmediata. Mientras tanto, tu trabajo es ese: construir una vida que tenga sentido y valor por sí misma. Recuperar intereses abandonados. Cultivar amistades nutritivas. Cuidar tu cuerpo y tu mente. Explorar nuevas pasiones. Contribuir de formas significativas a tu comunidad. En definitiva, volver a encontrarte a ti mismo más allá de tu papel de madre o padre. Raquel, periodista de 64 años, describe su transformación. El distanciamiento de mi hijo me obligó a mirarme en un espejo que llevaba años evitando. ¿Quién era yo sin ese papel que había absorbido toda mi identidad? Al principio, solo veía vacío. Poco a poco, empecé a redescubrir a la mujer que existía antes de ser madre, curiosa, creativa, apasionada por la escritura. Esa mujer seguía ahí, esperando ser recordada. Y cuando volví a conectar con ella, mi vida floreció de formas que nunca hubiera imaginado. Esta es la invitación que te hago hoy: recuerda quién eras antes de ser madre o padre. Recupera los sueños que postergaste. Cultiva aspectos de tu identidad que han permanecido dormidos durante años. No como una forma de llenar el vacío que ha dejado tu hijo, sino como un acto de amor hacia ti mismo. Y mientras recorres ese camino interior, mantén una puerta abierta en tu corazón. Sin expectativas, sin presión, simplemente un espacio de bienvenida incondicional para ese hijo que, por razones que quizás nunca comprendas del todo, necesitó alejarse. Porque la vida es larga, y los caminos que parecen divergir a veces vuelven a encontrarse en lugares insospechados. Tu hijo está en su propio viaje de autodescubrimiento, enfrentando sus propios desafíos, aprendiendo sus propias lecciones. Y quizás, algún día, cuando haya recorrido el camino que necesita recorrer, ese camino lo traiga de vuelta a ti. Mientras tanto, vive tu vida con plenitud.
Cultiva la paz interior. Practica el desapego amoroso. Y recuerda que, incluso en su ausencia, tu hijo sigue siendo parte de ti, no como una posesión o una extensión, sino como una historia compartida que ha contribuido a hacerte quien eres hoy. Este es el viaje al que te invito. Un viaje que comienza con dolor pero promete libertad. Un viaje que puede transformar la herida de la ausencia en la luz de una nueva forma de presencia, más madura, más consciente, más compasiva. Y si este mensaje ha resonado en ti, si has sentido ese nudo en la garganta que dice, esto me habla directamente, te invito a dar 3 pasos concretos. Primero, reserva tiempo esta semana, incluso si son solo 15 minutos, para sentarte en silencio y hacerte esta pregunta: ¿quién soy yo más allá de mi papel de madre o padre? No busques respuestas inmediatas. Simplemente, deja que la pregunta trabaje en ti. Segundo, identifica una actividad que te daba alegría antes de tener hijos y que has abandonado. Puede ser tan simple como leer novelas, pasear por el parque, escuchar música, o tan ambiciosa como retomar estudios o aprender un instrumento. Da un pequeño paso para reintegrar esa actividad en tu vida. Tercero, practica lo que los psicólogos llaman desapego compasivo. Mantén pensamientos de amor y buenos deseos hacia tu hijo, sin expectativas de reciprocidad inmediata. Como un regalo que se ofrece sin condiciones, simplemente porque dar es en sí mismo un acto de amor. El distanciamiento de un hijo adulto es una de las heridas más dolorosas que podemos experimentar como padres. Pero como toda crisis profunda, contiene también una invitación, la invitación a crecer, a despertar, a convertirnos en una versión más integrada y auténtica de nosotros mismos. Es un camino que miles de padres han recorrido antes que tú. Y muchos han descubierto, en ese proceso, no solo una forma más madura de relacionarse con sus hijos, sino una forma más plena de habitar su propia vida. Este puede ser tu camino también. No será fácil ni rápido. Habrá días de avance y días de retroceso. Momentos de claridad y momentos de confusión. Pero si perseveras, si te mantienes fiel a este trabajo interior, descubrirás una verdad liberadora, que tu valor, tu propósito, tu sentido de completud, no dependen de la respuesta de otra persona. Están, y siempre han estado, dentro de ti. Y en esa libertad interior, en esa capacidad de estar bien independientemente de circunstancias externas, reside quizás el regalo más valioso que puedes ofrecerte a ti mismo y, por extensión, a todos los que amas, incluido ese hijo que hoy parece tan lejano. El camino comienza con un paso. Y ese paso es tuyo para darlo, cuando estés listo. No olvides suscribirte a este canal para recibir más reflexiones que pueden transformar tu vida y tus relaciones. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Y si este mensaje ha resonado en ti, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. A veces, las palabras correctas en el momento adecuado pueden cambiar el rumbo de una vida. En la sección de comentarios, me encantaría que compartieras tu experiencia. ¿Cómo has manejado el distanciamiento de un hijo adulto? ¿Qué estrategias te han funcionado? ¿Qué lecciones has aprendido en el proceso? Tu historia puede ser precisamente la luz que alguien más necesita para encontrar su camino. Hasta el próximo vídeo, recuerda, el amor verdadero libera, no ata. Y a veces, el acto de amor más profundo es permitirnos ser completos, incluso en la ausencia de quienes más queremos.